Aunque oficialmente parece que casi nadie se atreve a afirmar en público que el Estado de Israel tiene un auténtico arsenal de armamento de tipo nadie duda sinceramente de que en efecto el Estado de Israel tiene tremendo arsenal de armamento de tipo Sin embargo, paradójicamente, el llamado secreto peor guardado de las autoridades israelíes no es tan conocido por el público en general, y la historia que hay detrás, menos todavía. Razón de más para hacer un video al respecto. Ahí les va. A principios del mes de noviembre, un ministro israelí dijo que lanzar una bomba atómica sobre Gaza estaba entre las opciones que barajaba el gobierno de Netanyahu como posible respuesta ante los ataques de Hamas. Las declaraciones de Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio de Israel, llamaron la atención principalmente por dos motivos, o mejor dicho, dos acasos. Uno, ¿acaso un alto funcionario de la mediáticamente proclamada como la única democracia de Oriente Medio acaba de proponer un holocausto nuclear contra más de 2 millones de personas, la aplastante mayoría de ellas civiles? Pues así parece. Y dos, ¿acaso el Estado de Israel posee armamento nuclear? ¿Fue que el ministro de Patrimonio israelí dejó volar su imaginación? ¿O dijo algo de sobra conocido pero de sobra omitido en los grandes medios? Pues parece que también. El desarrollo y posesión de armamento nuclear en manos de las fuerzas militares israelíes podría resumirse con el clásico no existen pruebas pero tampoco dudas, pero con el matiz de que pruebas sí existen, como veremos más adelante. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, actualmente Tel Aviv tendría un arsenal de unas 90 ojivas. Muchas menos que Rusia o Estados Unidos, pero el triple de las que también se estima que podría tener Corea del Norte, y 90 ojivas más de las que, según estudios y a pesar de los clichés, se calcula que tiene Irán, por cierto. El Tratado de No Proliferación Nuclear incluye al Estado de Israel en su listado de potencias nucleares no reconocidas, señalamiento que también comparte la organización Nuclear Threat Initiative, especialista en la materia. Es decir, aunque no sea tema de debate ni en la ONU y en los grandes medios solo aparezca mencionado por encimita en artículos especializados, el consenso es total. Y es que la historia del programa nuclear israelí no deja demasiado lugar a dudas. El también conocido como programa nuclear más opaco del mundo comenzó su andadura incluso antes de que el Estado de Israel ingresara en la ONU y se materializó en la práctica pocos años después. Pero logró mantenerse relativamente anónimo durante casi 3 décadas, cuando se produjo una filtración digna de película, que mencionaremos más adelante. Los primeros indicios de que Tel Aviv estaba tratando de incursionar en, digamos, las ligas mayores del armamento aparecieron en 1958, cuando un avión espía estadounidense detecta que algo peculiar está ocurriendo en Dimona, en el desierto del Negev. En el lugar se estaba construyendo, entre gallos y medianoche, una central nuclear destinada, supuestamente, a alimentar una planta desalinizadora para regar el árido territorio de la zona. 2 años después, ante preguntas insistentes, las autoridades israelíes admitieron que no solo se hizo para quitarle sal al mar, sino también para llevar adelante experimentos científicos para su industria metalúrgica. Según el famoso periodista Seymour Hersh, los israelíes finalmente aceptaron la visita de inspectores estadounidenses, pero antes de su llegada disfrazaron tanto la central que los especialistas se fueron con el convencimiento de que, aunque no podían demostrar para qué construyeron un reactor tan grande, desde luego no era para poder regar hortalizas en el desierto. Desde entonces, Tel Aviv comenzó una estrategia de ni confirmo ni desmiento que nunca ha abandonado. Por ejemplo, cuando desde el gobierno de Richard Nixon les preguntaron directamente si estarían dispuestos a asegurar que no poseerían armas nucleares, la respuesta fue intencionadamente ambigua, asegurando que no se convertirían en potencia nuclear. Es decir, que tal vez podrían llegar a tener algunas bombitas nucleares, o de hecho ya las tenían, pero no tantas como para ser considerados potencia. ¡Qué alivio! Estrategia de ambigüedad a la que no renunciaron ni siquiera cuando surgían evidencias de bastante peso, como en 1979,
que Estados Unidos detectó una prueba nuclear en el Océano Índico gracias a un satélite diseñado para que no se les escapara ninguna. La inteligencia militar estadounidense determinó que, con casi total seguridad, la detonación había sido llevada a cabo por el Estado de Israel y la Sudáfrica del apartheid. Sí, ambos fueron estrechos aliados en su momento, tema que abordaremos más temprano que tarde, por cierto. Pero la primera evidencia así, digamos, escandalosa y digna de novela o película tuvo lugar en 1986. Mordechai Vanunu, un ex técnico israelí que había trabajado en la central de Dimona, decidió filtrar a la prensa lo que había visto allí. En posesión de fotografías y un conocimiento sobre asuntos atómicos que expertos contratados por los periódicos a los que buscaba vender la exclusiva corroboraron, Vanunu estaba decidido a revelar todo lo que sabía sobre el programa nuclear de Tel Aviv. Pero los servicios secretos israelíes también estaban dispuestos a que no lo hiciera. El ex trabajador de Dimona, previsor con toda la razón, se ocultaba en un pueblito apartado en Reino Unido esperando que su historia saliera publicada. Pero en una de sus contadas y poco recomendables visitas a Londres, conoce a una turista estadounidense que lo seduce y tras varias noches intimando con él, lo invita a una romántica escapada a Roma. ¿Verdad que es bello el amor a primera vista? Pues no siempre, porque resulta que Cindy, la supuesta turista estadounidense, era en realidad una agente israelí y una vez en la capital italiana, el desdichado Mordechai es drogado, trasladado al puerto y metido de contrabando en un carguero con rumbo a Tel Aviv. Sin embargo, el secuestro extrajudicial, que podría ser parte de una película titulada Sexo, Mentiras y Ojivas Nucleares, no solo no impidió que la historia saliera a la luz, como sucedió de hecho pocos días después de la misteriosa desaparición de Vanunu, sino que incluso le dio mayor verosimilitud. Porque al secuestrar al soplón, condenarlo a 18 años de cárcel, 11 de ellos en aislamiento casi total, las autoridades israelíes terminaron por certificar, a su manera, que lo publicado por la prensa no era para nada el invento de algún mitómano con ganas de fama. Desde entonces, el secreto peor guardado del Estado de Israel es un auténtico secreto a voces que, paradójicamente, no parece formar parte de la atención de los grandes medios, que suelen omitirlo de cualquier análisis o, todavía peor, pasar sobre él de puntillas, como si no fuera algo de mayor importancia. Ni mucho menos de los gobiernos y organismos que se autoproclaman guardianes de la moral nuclear y ven la paja en el ojo, por ejemplo, de Teherán, pero no la viga de color verde plutonio en el de Tel Aviv. En 2006, por ejemplo, Robert Gates, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que Irán buscaba obtener su bomba atómica porque está rodeado de potencias nucleares. Rusia al norte, Pakistán al este, la presencia estadounidense en el Golfo Pérsico al sur y el Estado de Israel al oeste. Caramba, Mr. Gates, ¿cuánta sinceridad? El impacto de semejante revelación o despiste, sin embargo, duró un suspiro. Algo más de tuvieron las declaraciones de un expresidente del Parlamento israelí, quien en 2013 declaró que seguir con el jueguito de ni confío ni desmiento respecto al tema del arsenal israelí era una política obsoleta e infantil y que ya era hora de hablar con franqueza al respecto. Dentro del territorio controlado por Tel Aviv hubo polémica y hasta fue acusado de traición, pero fuera el asunto pasó desapercibido casi que por completo. Incluso en estas pasadas semanas, de hecho, se produjeron otras confesiones implícitas y explícitas sobre el arsenal nuclear del Estado de Israel, además de las de su ministro de Patrimonio. Por cierto, curiosa manera de defender el patrimonio, la de lanzar una bomba atómica sobre un territorio que consideras tuyo. Y no solo son cosas del gobierno israelí, no. Todavía antes que Amichai Eliyahu hablara de recurrir al armamento nuclear israelí, hizo lo propio Yuval Noah Harari, autor de varios bestsellers sobre historia y antropología. El escritor israelí, venerado como gurú de la divulgación científica en grandes medios y editoriales, recordó también, como quien no quiere la cosa, que Tel Aviv podía responder con ataques nucleares si desde Líbano o Irán se sumaban a los ataques de Hamás. Todo muy de Homo sapiens, pero de Homo sapiens israelensis, ya ven.
Sin embargo, si usted pregunta a familiares, colegas y amigos en cualquier país de los que forman parte del supuesto mundo libre sobre la innegable existencia de armas nucleares israelíes, seguramente la reacción que más obtenga sea primero caras de extrañeza y segundo acusaciones de sufrir alguna forma de conspiranoia. Y no se trata de una cuestión de cultura general para evitar caer en preguntas trampas tipo ¿quién tiene aproximadamente 90 cabezas nucleares en secreto? ¿Israel, Irán o Corea del Norte? No. Las armas de ese tipo son parte fundamental de lo que Tel Aviv considera su seguridad nacional. De hecho, ese es el motivo que aducen sus sucesivos gobiernos para, año tras año, negarse a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. En 2007, al año siguiente de la llamada Guerra del Líbano, una encuesta reveló que 3 de cada 4 israelíes justificarían el uso de armamento nuclear en determinadas circunstancias y se sentirían más tranquilos si su gobierno confirmara oficialmente que las tiene. De la tranquilidad de sus vecinos en Asia Occidental no aportó mucho el estudio. Súmenle a eso que además, según expertos en el tema, la posibilidad de recurrir a ese tipo de ataques fue bautizada por las autoridades israelíes que la hicieron posible como Opción Sansón, en referencia a un episodio bíblico en el que el legendario forzudo destruía un templo, dando muerte a absolutamente todos los filisteos que estaban en su interior, incluido a sí mismo. Como si todo eso no fuera suficientemente poco tranquilizador, añadan a la lista el discurso de tintes literalmente apocalípticos de Benjamín Netanyahu cuando se refiere a Gaza, con un lenguaje propio de quien prefiere el fin del mundo a la derrota. Y es que en Tel Aviv saben que a pesar de semejante acumulación de evidencias y confesiones para todos los gustos durante décadas, con ambigüedad o sin ella, pueden seguir acumulando ojivas nucleares sin que sus aliados occidentales al menos se molesten en, aunque sea, fingir que les preocupa lo más mínimo. Porque en el fondo, nunca hubo necesidad de esconder bien el secreto que se convertiría en el peor guardado, ya que desde sus inicios, además, fue también el secreto más permitido. Muy buenas noches, buenos días desde donde nos estén viendo, buenas tardes. Bueno, digamos buenas entre comillas, porque realmente el mundo está en llamas. Sabemos que esta noche es una noche especial, por eso también estamos haciendo un especial de Tarima Digital PI. A la gente que se está conectando le agradecemos muchísimo por estar en comunicación con nuestro canal digital, a nuestros amigos digitales. A los que son nuevos en el canal, le invitamos a suscribirse a Tarima Digital PI, a compartir sus comentarios y sus preguntas. Estábamos escuchándole a Mirko Casale, que nos estaba hablando desde el portal Russia Today sobre los antecedentes de Israel en cuanto a lo que se refiere a las armas nucleares. Israel tiene miedo de que Irán esté desarrollando tecnología nuclear, pero hay suficientes evidencias para decir que este país, Israel, tiene ya este tipo de armamentos. Entonces, suena mucho a ese tipo de guerras preventivas como las que ya posteriormente supimos que en realidad no tenían ninguna fundamentación donde decían que había que invadir Irak porque tenía armas de destrucción masiva. También no sabemos qué tenía que ver Afganistán, pero bueno, se tuvo que invadir Afganistán cuando sucedió el tema de las Torres Gemelas, que muy bien sabemos que fue en realidad un atentado a Al-Qaeda que tenía sus bases en otros territorios y muy vinculados a la familia Osama Bin Laden, que estaba en diferentes puntos también de Estados Unidos, miembros de esa familia. Pero eso no importa, los argumentos acá no importan. Lo que importan son los intereses del mundo anglosajón, en este caso de Israel, apoyado fuertemente por Estados Unidos. Y lo más grave que ha sucedido esta noche es que Donald Trump ha hecho declaraciones en su red social, Truth Social, donde le ha dicho a la población de Teherán, la capital de Irán, que salgan de Teherán, ¿no es cierto? Que salgan de Teherán porque Estados Unidos estaría sumando a la ofensiva que Israel está haciendo en contra de Irán
esta ofensiva, hay que decir, totalmente a traición, porque estaban en plenas negociaciones justamente para que se mantenga el plan pacífico de desarrollo pacífico nuclear de Irán, que era principalmente para fines energéticos. El domingo, el día de ayer, tenía que continuar esas conversaciones de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero antes de eso ya Israel empezó a agredir a este país, hasta el punto que hay un país de la Unión Europea, de acuerdo a informaciones de Twitter, que es Noruega, que se ha manifestado en contra de la agresión de Israel a Irán, y bueno, muchísimos otros países del mundo, pero bueno, sabemos que alguien de la Comunidad Europea lo haga es como el colmo ya, ¿verdad? Porque si bien la Comunidad Europea se ha estado manifestando en contra del genocidio de Palestina cometido por Israel en contra de Palestina, en el tema de esta guerra entre Irán e Israel, iniciada por Israel, la mayoría de la comunidad europea ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, el primero que ataca a Israel y supuestamente tiene derecho a defenderse. Bueno, así está en este momento el mundo y queremos comentarle las últimas novedades. Tratamos de tomar esto con mucha calma, pero realmente no, las cosas no están tan calmadas. En este momento la gente está tratando de salir de Teherán. Es una población de 15 millones de habitantes. Están colapsadas las salidas de esta ciudad por la amenaza que ha hecho Trump, pero que después borró de su social truth. Trump borró esta declaración, aunque sí hay indicios de que Estados Unidos se estaría metiendo en la ofensiva que está llevando a cabo Israel en contra de Irán, porque hay que decir también que Irán está venciendo la cúpula de hierro. Ya lo decíamos ayer con el ingeniero Ricardo Canese en la transmisión habitual que tenemos los domingos, que Irán está mostrando un poder de fuerza importante en respuesta al ataque, como volvemos a reiterar, a traición que Israel hizo contra Irán. Y entonces parece que Israel no puede sola y ha solicitado la colaboración de Estados Unidos. Donald Trump estaba en una reunión del G7, se ha trasladado Donald Trump ahora a Washington, lo que es un síntoma un poco grave para lo que está sucediendo en este momento en el mundo, además de esa indicación. Y vamos a leer un poco lo que dice un congresista estadounidense. Dice: congresista estadounidense busca impedir la intervención de Washington en la guerra entre Irán e Israel. O sea, hay realmente una inminencia de que Washington intervenga en esta guerra. Thomas Massie, representante republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo en la madrugada del martes en respuesta a Trump: esto no es nuestra guerra. Pero incluso si lo fuera, la Constitución estipula que es el Congreso quien debe tomar estas decisiones. Massie agregó en la plataforma X: mañana presentaré un proyecto de ley bipartidista sobre poderes de guerra para evitar nuestra intervención. Hago un llamado a todos los miembros del Congreso para que apoyen este proyecto de ley. Bueno, entonces esta noticia estamos reproduciendo del portal de Telegram Guerras y Geopolítica. Guerras y Geopolítica, que les recomendamos también seguir para tener las últimas informaciones de lo que está pasando en este momento en el mundo. Entonces, ya las reacciones empiezan en contra de que esta guerra escale. Otra noticia importante es que un portaaviones de Estados Unidos se está acercando a la zona del Medio Oriente, así como también aviones cisterna de Estados Unidos, pero no son aviones de alta velocidad, no, son aviones convencionales. Entonces el tiempo que van a demorar en llegar hasta la zona de Medio Oriente todavía es un tiempo importante. Y vamos a leer un poco ya saludándole a los amigos digitales que se están conectando. La idea de esta transmisión es brindarles las últimas novedades de lo que está sucediendo. Vamos a compartir con ustedes algunos materiales de último momento para analizar un poco, y esto estaremos haciendo entonces cada vez que haya algo urgente. Dice Javier Lucchesi: qué buenos, interesantes son los videos de Mirko.
Sí, muy recomendados los videos de Mirko Casale en Ahí Les Va, de Rusia Today. Ricardo nos dice buenas noches, doña Mercedes y compañeros del chat. Muchas gracias, Ricardo, también por acompañarnos. Bakken dice, inicialmente Israel acusaba a Irán como un riesgo nuclear en la zona. Ahora la justificación es liberar a Irán del régimen musulmán. Es como en Irak 2.0, exactamente. Supuestamente el problema era que ellos estaban desarrollando tecnología nuclear con fines no pacíficos. Esa es la acusación permanente que Israel estaba haciendo contra Irán y que fue lo que motivó también estas negociaciones que tenían que haber continuado ayer domingo entre Estados Unidos e Irán. Pero sin embargo, ahora el problema es el régimen que hay en Irán. Nos envía también saludos Reco, muchos saludos. Y tenemos los saludos de José Gregorio Silva desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias a toda la gente que nos está comentando y bueno, les recordamos a la gente que esperamos sus suscripciones que no tienen ningún costo, con eso nos ayuda mucho a que podamos seguir haciendo estas transmisiones. Tenemos la siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué deberían hacer las potencias del mundo para que haya paz? Esa es la difícil pregunta que queremos dejarle a nuestro culto público. Estamos seguras que ustedes van a tener buenas respuestas. ¿Qué debería hacer el mundo, las principales potencias del mundo para que haya paz? Entonces pueden comentarnos eso en esta transmisión. Bueno, y además de eso queremos comentar un poco lo que está motivando que Israel no tenga otra opción que recurrir a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos está interviniendo en esta guerra? Y es evidente que las fuerzas y el aparato militar que tiene Israel no es suficiente. Este es un tema que hay muchos analistas que están desarrollando y vamos a escucharle a uno de ellos porque en los medios occidentales, en los medios de Paraguay, del mundo de Hispanoamérica, en todos los países de habla hispana, es muy poca la información que tenemos sobre estos temas. Entonces, vamos a pasarles un material que nos explica un poco más qué es lo que pasó, porque realmente Israel pensó que con la ofensiva que emprendió en contra de Teherán, en contra de Irán, Irán no iba a tener cómo resistir. Sin embargo, hay una respuesta que dio Irán con bastante fuerza y sobre todo haciendo que esa cúpula de hierro que tiene Israel no sea infalible. Vamos a escuchar un poco este material de la resistencia virtual, entonces nos explica un poco más esto. Israel no puede sola contra Irán y día a día sus ciudades se convierten en otra Gaza. Irán les paga con su misma moneda y nada puede detener a sus misiles hipersónicos. Irán ha conseguido que las defensas antiaéreas israelíes se ataquen a sí mismas, al menos así afirman desde Teherán. Lo que parecía inicialmente como una astuta operación relámpago se ha convertido en un pantano para Israel. Tel Aviv lleva 3 días rogando a Estados Unidos que la defienda, porque sola no puede en un tú a tú con Irán, y hoy se ha dado el primer paso. Ya hay algo que podemos dar por hecho. El gran perdedor de esta nueva guerra es Ucrania. Todos los detalles en nuestro video de hoy, así que suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. En las redes sociales se lee a menudo que Irán ha capitulado y aceptado las condiciones de desarme nuclear, pero no es así, y más adelante les explico. 4 días han sido suficientes para aclarar el panorama y poder hacer un análisis lo más cercano a la realidad. La guerra de cuarta generación se lleva a cabo no solo en el campo de batalla, sino a nivel informativo. La operación del 13 de junio fue muy bien pensada y nadie puede negarlo. Los israelíes llevaron a cabo una operación al estilo telaraña de Ucrania, pero a un nivel mucho más eficiente y con un objetivo mucho más claro: desbaratar la capacidad de respuesta de Irán. Agentes del Mossad lograron sabotear y destruir sistemas antiaéreos iraníes con el uso de drones FPV suicidas y misiles antitanque Spike. Sabotearon en Teherán las tuberías de agua potable y las cloacas. Los F-16I, junto con los F-15I, F-15D y los F-35, atacaron lanzaderas de misiles balísticos, bases militares, instalaciones nucleares,
fábricas militares y eliminaron a un gran número de militares de alto rango y científicos nucleares. Hay que destacar la precisión de los misiles israelíes. Para lo único en que son buenos es en el arte de matar personas. Las imágenes muestran lo certero de sus ataques contra bases militares y militares de alto rango. Por el silencio en las primeras horas en Irán, podemos especular que efectivamente lograron interrumpir la capacidad de respuesta iraní. Los agarró fuera de base. Pero ahora vemos que no fue tan letal. Muchas de las instalaciones nucleares sufrieron daños menores en los primeros ataques y muchas de las lanzaderas parecen haber sido maquetas, ya que en muchos casos no se aprecia ninguna detonación secundaria y las imágenes posteriores muestran solo carcasas que no corresponden a un arma real. Irán respondió, van 4 días con oleadas de misiles balísticos. La cúpula de hierro, famosa por supuestamente ser el sistema antiaéreo más efectivo del mundo, no logra contener la ofensiva iraní. Se ve sobresaturada. Y ahora los iraníes afirman haber logrado hackear estos sistemas y hacer que se ataquen ellos mismos. No tenemos cómo corroborar esta afirmación. Lo que vemos en las imágenes puede bien ser un hackeo o un simple fallo del sistema. No sería la primera vez que ocurre algo así. Y hay muchos videos de semejantes fallos en los sistemas de otros países. Sí, intentan hacer su trabajo e incluso hay imágenes del trabajo de los sistemas Arrow israelíes interceptando misiles balísticos fuera de la atmósfera. Pero lo cierto es que la cúpula de hierro se ha convertido en un objetivo alcanzable para los misiles iraníes. Israel, al igual que Ucrania, esconde sus sistemas antiaéreos en zonas civiles. Es decir, los mismos que acusan a Hamás de esconderse detrás de civiles y que de forma arrogante dijeron que está bien destruir escuelas y hospitales si en ellas hay militantes de Hamás, ubican sus sistemas antiaéreos en zonas civiles. Irán responde, destruye y demuestra que no es lo mismo combatir contra Hamás o contra Hezbollah. Israel se enfrenta a una nación entera, a una fuerza armada sólida y no a una milicia. Israel es tan cínico que acusa a Irán de atacar ciudades. Sí, la misma Israel que en su lucha contra el terrorismo borró del mapa decenas de ciudades en Gaza y ocasionó la muerte de al menos 50,000 palestinos, según las cifras más conservadoras, Y hoy el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, desde la seguridad de su búnker y a través de su cuenta en X, amenazó a los residentes de Teherán tras los ataques nocturnos. Como les contamos en un video anterior, el único talón de Aquiles de Irán es su aviación. Extremadamente vieja, incapaz de hacer frente a los avanzados cazas israelíes. Por eso, hasta los momentos, se ha mantenido al margen de la situación. Es poco lo que puede hacer un F-14 iraní contra un F-15I israelí. Pero Irán lo compensa con su bien desarrollada fuerza de misiles. Las redes se han llenado de imágenes mostrando a toda la familia de misiles balísticos iraníes y drones impactando impunemente contra objetivos militares en Israel. Bueno, hasta este punto quiero hacer algunos comentarios sobre este material realmente muy interesante, muy completo. Por una parte, que si bien Irán no tiene la fuerza aérea que tiene Israel, Pakistán ya ha informado que en caso de que llegue a haber alguna escalada nuclear de esta guerra, va a estar apoyando a Irán. Y sin ninguna duda, Pakistán ha demostrado la superioridad en aviación que tiene en este momento. En la breve disputa, digamos, por suerte no pasó de una escaramuza con la India, donde destruyó el arsenal aéreo de la India, las fuerzas aéreas de la India, que estaban usando aviones de producción occidental, en tanto que Pakistán basa toda su aviación en los aviones de última generación, los cazas de última generación chinos. Entonces ahí podemos decir que Irán no estaría solo si es que llegase a escalar la guerra. Ya Pakistán ha manifestado su apoyo y con una fuerza de aviación importante. Por otra parte, también habló este señor de cómo se están refugiando en los búnkers, los israelíes, a diferencia de los pobres palestinos que están en tiendas de campaña, están refugiados en lugares públicos, abiertos y sufriendo las consecuencias de los bombardeos de Israel, ¿verdad? En una situación totalmente de afectación a la población civil. Pero no era tanto eso lo que quería comentarles, sino que
el hecho de que hoy circuló un video también en Twitter, que vamos a ver si podemos poner un poco más tarde, donde ya hay sionistas que están impidiendo la entrada en los búnkers de personas que no sean de su raza, de su religión. Había trabajadores filipinos y de otras nacionalidades que estaban filmando que le estaban impidiendo entrar en los búnkers. En este momento en Israel el caos es también importante por estas amenazas que hay de respuesta de Irán a la ofensiva totalmente traicionera que ha hecho Israel. Y sabemos además que el muy impopular, casi dictatorial presidente, vamos a decir dictatorial presidente de Israel, Netanyahu, está impidiendo que la población civil salga de Israel y ha prohibido a las líneas aéreas internacionales que transporten a la población de Israel. Ya es muy insostenible que Israel sea un país viable en estas condiciones, por lo menos en este momento. Entonces, estos son algunos elementos muy importantes que se suman a lo que viene analizando este experto de la resistencia virtual. Y quiero leer algunos comentarios que estamos teniendo. Les saludamos también a Clief Basel, que está acompañando la transmisión. Muchas gracias. Él es una de las personas que estuvo en una de nuestras transmisiones hablando sobre la resistencia también de Palestina, un paraguayo que trabaja con los refugiados en general, especialmente con los refugiados sirios, así que nuestros saludos para él. De UR, que dice Netanyahu está dando vueltas llorando. Dice, y bueno, tenemos así muchos comentarios, a ver un poco. Yo voy a ir leyendo los comentarios, por favor, no pongan ninguna palabra ofensiva. No vamos a leer si hay palabras ofensivas. Sí, las críticas se aceptan respetuosamente. Claro, el tema es que Irán no es Irak. Esta es una potencia militar y Estados Unidos lo sabe, por eso no sabe si meterse o no. Además que sería un gran costo que tendría que pagar el gobierno de trompetas. Asimismo, el costo que cada vez el pueblo norteamericano está menos dispuesto a pagar porque sabemos que el pueblo norteamericano no tiene salud, no tiene educación. Hay muchísimas, hay algo así como 40 millones de personas que viven en la calle, que son los homeless, personas que no tienen hogar en Estados Unidos, y que se sigue gastando de esta forma en la guerra es algo que no le van a perdonar a ningún presidente. Ya muchos dicen que si Trump se mete, estábamos escuchando hace rato el análisis que hacía en la magia de la bolsa, Iturralde, ¿no es cierto? Un experto realmente en economía, pero que entiende mucho también de geopolítica, que si Trump llega a meterse en esta guerra entre Irán e Israel, es muy probable que ni siquiera termine su mandato, decía Iturralde. Bueno, entonces, y es bastante cierto si miramos ese punto de vista económico, donde Estados Unidos está gastando un montón de plata en su presupuesto militar, en tanto que la población está pasando enormes necesidades, y hoy en día la población estadounidense ni siquiera puede tener una casa. Habíamos analizado en una de las transmisiones que hicimos unas estadísticas de Diego Rusarín, donde él decía que hoy una persona en Estados Unidos tiene su casa propia recién a los 53 años. Imagínense, cuando que antes una persona joven, recién recibida, ya tenía su casa propia. Entonces, la situación está complicada. Dice Celestina Sancierano, un gran reset global, Agenda 2030, lo vienen anunciando desde siempre. Bueno, ahí los comentarios. Alejandro Pino dice, una revolución mundial contra las élites psicópatas que controlan el mundo, o una apocalipsis como resultado de nuestra incompetencia. Sí, el riesgo de guerra nuclear creo que esta noche está siendo el máximo riesgo que hemos vivido desde la época de la Guerra Fría. Ante la imposibilidad de Israel de poder responder a esta reacción de Irán, y no se entiende cómo. ¿Por qué Israel se fue de esta forma traicionera, además, a atacar Irán, pensando que Irán no iba a tener capacidad de reacción? Israel quiso hacer una operación quirúrgica, porque Israel intentó exterminar a la cúpula militar
y también científica de Irán, y seguramente pensó Israel que no iba a haber más una respuesta de Irán debido a eso, al descabezamiento pero fue impresionante la velocidad con la cual Irán recompuso su cúpula militar y encima respondió a Israel haciéndole gastar millones y millones de dólares en su cúpula de acero con muchas veces, y lo habíamos analizado ayer en la transmisión con Ricardo Canese, con fuerzas que no eran misiles realmente con capacidad de fuego, sino que para hacerle desgastar a su cúpula de hierro, porque cada misil que Israel trata de atajar tiene un costo enorme. Entonces, eran señuelos. Muchos de esos que usaban eran señuelos. Bueno, entonces no se entiende por qué Israel se metió en este lío si no tenía realmente las condiciones para responder, porque hay que tener en cuenta también que Israel tiene una de las mejores inteligencias del mundo, que es la Mossad. Tendría que haber estado perfectamente en conocimiento en qué se estaba metiendo, pero bueno, ahora está pidiendo auxilio a Estados Unidos. De todas formas, Israel está súper infiltrado en Irán, por eso hay muchos coches bombas en este momento en Irán que están explotando. Veíamos también imágenes ayer en el programa de ayer de Tarima Digital PI, veíamos un motociclista persiguiendo a una furgoneta que iba de contramano porque tenía drones. Hicieron lo mismo que en Ucrania, lo mismo que hizo Ucrania en Rusia, atacar estos aviones estratégicos con drones también que estaban en camiones. Bueno, así mismo también fue el mismo modus operandi en Irán de parte de Israel. Entonces esa era quizás la segunda etapa que Israel pensaba que con eso iba a poder neutralizar a Irán. Sin embargo, el poder de fuego que está teniendo Irán sobre Israel es muy importante, e Irán ya está diciendo que si Israel empieza a atacar objetivos civiles, para ellos también todos los objetivos pasarán a ser militares, lo cual ojalá que no suceda, ¿verdad? Por lo menos desde este canal de Tarima Digital PI siempre queremos que haya paz, una paz con justicia, por supuesto, y entendemos también que Irán haya tenido que responderle a Israel porque le hizo una ofensiva en medio de unas negociaciones de paz totalmente inesperada, y de alguna forma también Irán al mismo tiempo está respondiendo a todo el genocidio que está haciendo Israel en Palestina. Y vamos a leer qué más dice Alejandro Pino. Netanyahu prohíbe escape masivo de Israel, pero es cierto que él no está en su propio país enfrentando esta situación. Hay muchas informaciones al respecto. Una de las informaciones es que él se fue a Grecia en el momento en que lanzó la ofensiva contra Irán, si bien dicen que después regresó otra vez, pero no lo podremos saber con seguridad, no vamos a poder saber. Lo que sí que él va a estar en un lugar muy seguro. La población israelí es la que en este momento está corriendo los mayores riesgos. Y vamos a poner acá una entrevista que hizo Tuck Carlson y después seguimos leyendo los comentarios. Esta entrevista sí está en castellano, entonces vamos a compartir así directamente. Y si no, vamos a ir leyendo, vamos a ir traduciendo de a poquito. Ahí me silencio el micrófono entonces para iniciar. Ahí vamos a darle la palabra para que... I actually really love Trump. I think he's a deeply humane, kind person. I actually really love Trump. I think he's a deeply humane, kind person. And I am saying this. No se escucha. I'm really afraid that my country's going to be further weakened by this. Bueno, como está en inglés, voy a sacarle el sonido, si puedes poner desde el comienzo y yo voy a ir leyendo los subtítulos. Ya vimos que él está hablando. Poner más desde el comienzo otra vez y voy a leer. De hecho, creo que es una persona profundamente humana. Y digo eso porque realmente temo que mi país se debilite aún más por esto.
Creo que vamos a ver el fin del imperio estadounidense. Obviamente, a otras naciones les gustaría ver eso, y eso es una manera perfecta de hundir a Estados Unidos en los bajísimos de Irán. Pero también va a terminar, creo, con la presidencia de Trump. Terminarla definitivamente. Y por eso digo eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... ahí va un poco rápido. No sé si está un poco rápido o... Mejor puedes poner un poquito más lento. Vamos ahí. En inglés las palabras son más cortas, ¿eh? No es porque no leamos con suficiente velocidad. Dice, entonces estamos leyendo la entrevista que le hacen a Tucker Carlson. Y por eso digo esto, dice él. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir con eso que es común para ti? Obtienes, mira, conocí a Bush, dice, conocí a George W. Bush, que fue expresidente de Estados Unidos. Y ya sabes, conexiones familiares con Bush. Conocí a los Bush. Personalmente todavía veo a Bush. Bush hijo, me imagino, porque el padre ya está muerto, a veces. Por supuesto. Ya sabes, él me odia y él lo hace porque lo critiqué sobre Irak. Y esa guerra es la suma total desde una perspectiva histórica de su administración. Pero yo lo conocía y tenía todo tipo de planes por las cosas que quería hacer. A nivel nacional para mejorar el país. Y puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en su mente él no estaba enfocado. Él solo estaba enfocado en la invasión a Irak. En marzo del 2000. Oh, no. Él iba a rehacer la seguridad social 100%. Él se iba a encargar de la cuestión de los derechos y realmente pensó que iba a funcionar. Sí, podrás reírte de eso o lo que sea, pero el punto es que en el momento en que te enredas en una guerra real, no falsa, bombardeamos a los aldeanos y declaramos el éxito. Ni siquiera tenemos un buen historial. ¿Por qué siguen ahí los hutíes? Quiero decir, hay otra pregunta. ¿Qué tan preparados están los militares estadounidenses para un conflicto real? Y la respuesta no está preparada en absoluto. Aterradoramente. No creo que la gente entienda eso. Pero de todos modos, la única razón por la que digo algo de esto es porque realmente me importa. Esto está diciendo entonces Tucker Carlson, un periodista norteamericano muy crítico a las guerras que está llevando a cabo Estados Unidos. Históricamente se opuso, dice él, a la guerra de Irak y bueno, ahora también se opone a que Estados Unidos forme parte de esta ofensiva en contra de Irán por parte de Israel. Israel ya sin capacidad de control sobre la guerra, entonces queriendo sumarle a Estados Unidos. Y hay varias señales muy peligrosas que está analizando justamente Iturralde en La magia de la bolsa, donde decía, por un lado están, Donald Trump suspendió la reunión del G7, se fue a Washington, eso es una señal de que como quiere que estar en el centro de operaciones de la capital norteamericana. Por otra parte, hay una subida de los precios del petróleo que da como una señal también económica y también de los índices del Standard & Poor's, que es otra señal económica. Esa alteración en esos índices también marca que por lo menos de parte de los mercados, que hay que tener mucha atención a los mercados porque son los más miedosos ante cualquier cambio estructural, ¿verdad? Como una guerra, por ejemplo. Bueno, en los mercados también muy preocupados por lo que por el anuncio que ha hecho Estados Unidos. Bueno, como le había dicho, también se está acercando un portaaviones norteamericano a Medio Oriente, si bien después dijeron que parecía tipo algo de falsa bandera porque es un portaaviones que el año
que viene ya sale de servicio, y unos cuantos aviones cisterna de Estados Unidos, que son aviones pesados, no muy rápidos, que se están yendo hacia la zona de Medio Oriente. Bueno, esas son las novedades que nos hacen pensar que Estados Unidos bueno, no solamente eso, sino que mismo Donald Trump en Social Truth dijo, ¿verdad? En su red social dijo que la gente salga de Teherán, y bueno, hay una masa de gente saliendo de Teherán en este momento, la capital de Irán, 15 millones de habitantes. Alejandra Morales nos envía saludos desde Santiago, Chile. Muchas gracias, Alejandra, también por acompañarnos en esta transmisión. A ver, ¿qué más tenemos de mensajes? Dice Celestina Sansierra, piedras guías de Georgia. Bueno, no sé muy bien qué eso significa. Paquín dice, Israel confiaba que sus aliados irían a respaldarlo, y así está sucediendo. Por eso se atrevió. Basta ver las declaraciones de la Comunidad Europea y de Estados Unidos. Asimismo, Bakken. La Comunidad Europea, que ya se estaba posicionando a favor de el embargo de armas contra Israel. Justamente ayer en nuestra transmisión con Ricardo Canese poníamos ese video donde un parlamentario de la Comunidad Europea decía, sin Estados Unidos y sin Alemania, Israel se queda sin el 99% de las armas que tiene contra Palestina. Imagínense. O sea, realmente la responsabilidad tanto de Alemania como de Estados Unidos en la masacre, el genocidio que está cometiendo Israel en contra de Palestina es total. Sin esas armas no podría hacerse, hasta el punto que hay estibadores de todo el mundo que se están negando a embarcar, a estibar y a alzar en las bodegas de los barcos las armas que van a Israel, que es un trabajo fantástico que están haciendo los obreros y los trabajadores del mundo de negarse a que estas armas sean embarcadas hacia Israel. Imagínense, lo hacen los obreros y no los gobiernos, cuando que los pueblos de esos gobiernos hacen movilizaciones gigantescas. Ya pusimos en salud, muchas gracias, Alejandra. Ricardo dice, ahora mismo hay mucha desinformación, muchas fotos que aparecen en las redes son antiguas. Está circulando una imagen de caravanas de coches saliendo de Teherán, que es de hace unos días. Sí, hay que tener cuidado, siempre verificar la información. Hay información de todo tipo. Tenemos acá a Celestina Sansierra que dice, cuando un país entra en conflicto, los presidentes no cambian, aunque les hagan juicios. Sí, ese es todo un tema también, ¿verdad? Lo que vemos en Ucrania, que cuando la constitución de Ucrania reconocía que ante un evento bélico podía no haber elecciones, pero decía que tenía que asumir el presidente del Congreso. Sin embargo, sigue Zelensky ahí con mandato vencido. Es muy cierto también lo que dice Celestina. Nora Aguirre, hola de Argentina. Muchas gracias, Nora, por seguirnos. Hola, Melcochita, acá estamos un lunes. ¿Quién lo diría? En Paraguay hoy estamos de feriado corrido, porque, bueno, justamente conmemorando la paz del Chaco, una guerra fratricida entre dos pueblos hermanos propiciados entre ellos por Rockefeller, que es un multimillonario, que además sabemos que Rockefeller es norteamericano y que financió a Bolivia, a la oligarquía boliviana, para hacerle la guerra al Paraguay por los intereses petroleros. Mientras los pueblos de Paraguay y Bolivia tenemos tanto en común, somos pueblos realmente hermanos, esta disputa por intereses petroleros en el Gran Chaco americano fue lo que motivó esta guerra del Chaco, cuya paz recordamos el 12 de junio. Entonces, creo que en América del Sur, también en Hispanoamérica, tenemos la experiencia de cómo cuando se mete el imperio por intereses sobre recursos estratégicos, que es lo mismo que le está sucediendo a Medio Oriente, es terrible lo que le pasa a nuestros países. Bueno, entonces hoy, por ese motivo, es casi como un domingo para nosotros. Ahora es un feriado, un lunes de feriado. Bueno, a ver, Víctor, ¿quieres entrar en la transmisión? Quiero incorporarle a nuestro compañero de producción, Víctor Duré, que es ingeniero geógrafo y ambiental, un experto también en geopolítica, que creo que puede aportar mucho a esta transmisión, así que ya le incorporo al estudio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Acá viendo las últimas noticias que están saliendo, ¿verdad? Estamos en un momento muy crítico porque aparentemente Estados Unidos va a ir al auxilio de Israel. Y bueno, eso sería realmente muy crítico porque estaríamos ya ante un escenario donde otras potencias estarían interviniendo en este conflicto, si bien ya Estados Unidos está dando un soporte desde dar estos aviones cisterna para que los aviones israelíes puedan hacer ese repostaje, porque tienen que ir desde muy lejos hasta todo tipo de informaciones satelitales, informaciones de espionaje, ¿verdad? Que ya le estaban cubriendo de alguna forma. Y bueno, y todo ese operativo que fue el descabezamiento de la plana mayor del ejército iraní, de alguna manera fue planificado por los Estados Unidos, ¿verdad? Pero además de eso, existen noticias que podemos ir viendo, si te parece, Mercedes. Vamos a presentar desde el Telegram, ¿verdad? Se había dicho de que Trump había publicado en su Twitter, ¿verdad? Había hecho un tweet donde él De True Social, afirmaba, es de True Social, Víctor. True Social, sí, True Social, que es la plataforma que usa de Trump, ¿verdad? Eh, no sé si se ve acá, vamos a ver si podemos, no sé si vos Voy podés, a, si Mercedes. te parece, voy a poner la imagen de lo que dice True Social y vamos a traducir. Sí, dame un minutito. Ahí veo que ya estás poniendo. Bueno, Ahí está. esta es la publicación que hace Trump, ¿verdad? La Casa Blanca publicó la publicación de Trump en las redes sociales resaltando en amarillo, o sea, volvió a volver a poner, había borrado y volvió a poner, en donde resaltaron en amarillo el llamado a la evacuación inmediata de Teherán, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos ordenó al Consejo de Seguridad Nacional que se reúna y esté listo para una reunión en la sala de situaciones de la Casa Blanca. Bueno, esto evidentemente vuelve a reiterar, ¿verdad?, Trump, de que se evacue la ciudad de Teherán porque aparentemente Estados Unidos estaría entrando, interviniendo de forma activa ya dentro del conflicto. Estaba escuchando, bueno, lo que decían más es que quería un poco la opinión de Víctor sobre este tema de, vamos a ver que él salió corriendo para avisarme que no tenía sonido, pero ahí está volviendo, entonces vamos a agregarlo otra vez a la pantalla. Fíjense que Irán era otra cosa. Ya quiero compartir con ustedes un video de cómo vivía la gente en Irán nada más hace unos días, antes de que empiece este conflicto. Y le voy a pedir a Víctor que vuelva otra vez a estudio, entonces ahí vamos a hablar un poco más sobre lo que implicaría que llegue a haber una participación de Estados Unidos en este conflicto, que sería algo muy grave. Mucha gente piensa, y por eso es uno de los argumentos que tiene en este momento Israel, que me hace acordar mucho de los argumentos que tenían en contra del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza también. Sí, que en realidad el problema ya no es más que Irán pueda tener armas nucleares, sino que ahora el problema es el gobierno dictatorial y que oprime a las mujeres, etcétera, que tiene Irán. Veamos lo que era Irán unos días antes, entonces, de que empiece este conflicto. Iran. Estamos viendo la vida cotidiana en Irán.
Ahí entonces en la vida cotidiana de Irán, Víctor, quería pedirte que actives tu micrófono para comentarnos un poco sobre lo que a tu parecer implicaría que Estados Unidos intervenga en esta guerra entre Israel e Irán. Si puedes habilitar tu micrófono para que también te puedan escuchar Sí, nuestros oyentes. sí, y más que nada, ver un poco las repercusiones que están teniendo en las diferentes plataformas, ¿verdad? Cómo se están dando las noticias más recientes y donde se puede ver, por ejemplo, ahora mismo hay una iniciativa de un congresista, el congresista Thomas Massie, representante republicano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que él afirma que esta no es nuestra guerra, pero incluso si lo fuera, la Constitución estipula que es el Congreso quien debe tomar esas decisiones, en clara alusión de que esta iniciativa lo que trata de lograr es que sea el Congreso de los Estados Unidos el que tenga que aprobar si va a intervenir Estados Unidos en la guerra o tratando de impedir de alguna manera que Trump esta noche tome la decisión por cuenta propia, vamos a decir, ¿verdad? También de alguna manera, si bien se ha publicado en muchos medios de que Pakistán habría advertido que en el caso de que se usaran armas nucleares contra Irán, entonces en ese caso Pakistán estaría también interviniendo y usando las propias, ¿verdad? Que también sabemos que Pakistán tiene un importante arsenal nuclear, pero esta información que se ha transmitido y que se ha divulgado, ¿verdad? No, de alguna manera no está, no es una posición oficial de Pakistán. Si bien ha habido algún alto mando pakistaní que ha hecho esa opinión, no lo ha hecho así el gobierno de forma oficial. Y bueno, entonces de alguna manera vemos que está en una situación crítica en ese sentido Irán, porque no tiene un apoyo similar al que tiene Israel en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Que sería, por supuesto, una fuerza todavía muy abrumadora, vamos a decir, para Irán, ¿verdad? Que no tiene prácticamente aviación, porque de alguna manera su aviación, su sistema es muy obsoleto, ¿verdad? La mayoría de los casos son aviones soviéticos e inclusive aviones norteamericanos que había comprado el anterior Shah de Persia, ¿verdad? Que justamente fue el que fue derrocado por la revolución islámica, el Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Y que son los famosos F-16, ¿verdad? Tiene algunos F-16, F-15, inclusive algunas versiones más antiguas, inclusive de aviones norteamericanos, que actualmente en muchos casos están ya obsoletos, ¿verdad? O sea, lo que sí tiene Irán es una importante capacidad de defensas antiaéreas. Eso sí, y eso es lo que de alguna manera está logrando paliar toda esa aviación poderosa que tiene Israel y que está surcando los cielos de Irán y de alguna manera causando tremendos daños en su economía y también en su ejército, ¿verdad? Mercedes. Así es, Víctor. Bueno, y si te parece, vamos a ver un poco algunas noticias que salen en guerras y geopolítica, donde tenemos informaciones de lo que está pasando en este momento en Israel. Acá tenemos una noticia que dice alarmas. Uy. Esta es una noticia de hace una hora aproximadamente, una hora y media. Dice alarmas en Tel Aviv. Entonces ahí vemos las imágenes de cómo está. No tenemos sonido, pero ahí vamos. Es un poco lenta la imagen, entonces vamos a ir pasando. Acá vemos en imágenes también justo ahora alertas aéreas en el centro de Israel. Y después tenemos acá otra toma de la defensa aérea israelí fallando y volviendo a caer en zonas residenciales de Tel Aviv. Esta
parece que hubo una suerte de hackeo, Víctor, no sé si vos sabes, una suerte de hackeo de los misiles de defensa de Israel que hicieron que estos misiles defensivos terminen cayendo en su propio territorio. Sí, y acá se ve también una información más reciente, si vos te vas más abajo en guerra geopolítica, se pueden ver ya escenas de misiles iraníes que ya llegan a los cielos de Israel. Ahí están, no sé si te puedes ir más abajo. Creo que estás muy en el medio de las noticias. Vamos a ver las últimas noticias Sí, y después volvemos un poquito. Sí, sí, sí. Vamos a ir a las últimas noticias y después volvemos un poco hacia arriba para mostrar. sí. Estas son escenas ya en el sur del Líbano. Se ven misiles iraníes en el cielo. Y Sí. vimos inclusive así videos de, ¿cómo se llama? De bodas y de actividades que hacían los libaneses viendo pasar los misiles. Acá Esto es lo vemos que más un Lancer reciente, de la ¿verdad? Fuerza Aérea está. Ujú, Estas sí, imágenes son un recientes, Lancer ¿verdad? B1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, número de cola 860-108, está volando actualmente al suroeste sobre Dakota del Norte a 22.000 pies. Se trata de un bombardero estratégico capaz de transportar 75.000 libras, que vendrían a ser como unos 30.000 kilos de misiles de crucero y municiones convencionales. Una de las plataformas no nucleares más letales del arsenal estadounidense. Su aparición en el radar público es sumamente inusual y probablemente deliberada. Podría tratarse de una demostración de fuerza, a diferencia de los petroleros y los cargueros que vimos antes, dice esta noticia entonces de guerra y geopolítica en Telegram. Acá tenemos también una noticia, última hora suenan las alarmas alrededor de Haifa en Israel. Ahí se ve el mapa de las zonas que están con alarmas. La Casa Blanca republicó esto es lo que vos decías hace rato, Víctor, que la Casa Blanca republicó la publicación de Trump en las redes sociales, resaltando en amarillo el llamado a la evacuación inmediata de Teherán. O sea, esa noticia está lastimosamente confirmada. Y después acá, al mismo tiempo que esto está sucediendo en Medio Oriente, en Kiev, el aeropuerto de Suliyan recibe decenas de impactos en esta noche de diversas armas. Entonces también el mundo se está moviendo, no solamente se está moviendo la zona de Medio Oriente a consecuencia de esta guerra. Y que vemos acá, las fuerzas israelíes allanaron celdas de prisión castigando a detenidos palestinos con el pretexto de estar celebrando los ataques con misiles iraníes con Israel. En imágenes difundidas por medio del servicio penitenciario se observa una unidad especializada irrumpió en una celda con las armas desenfundadas y los detenidos yaciendo en el suelo buscando refugio. El servicio afirmó que los presos fueron llevados ante un tribunal disciplinario y luego sancionados sin revelar los detalles. Hay que recordar que una de las cárceles donde más se violan derechos humanos en el mundo son las cárceles israelíes, que están llenas además de menores y niños hace años, no solamente desde el 7 de octubre, hace años que Israel viola el derecho internacional, viola los derechos de los niños, encarcelando por años, sin proceso, sin juicio, sin condena, a muchísimos palestinos por de repente haber pasado por algún lugar, ¿verdad? Entonces, ahora están recrudeciendo las violaciones de derechos humanos en contra de estos detenidos, lo que nos cuenta también Guerra y Geopolítica, Víctor. Así es, y bueno, tenemos un video que justamente es muy importante poner ahora porque muchas veces la gente dice, bueno, que Irán y Siria en su momento, ¿verdad? Libia y otros países más de Medio Oriente tienen gobiernos que son islámicos, fanáticos, que más asesinan a otros miembros de otras religiones, que persiguen a las minorías. Sin embargo, como acá nos puede hablar el coronel retirado Richard Black de los Estados Unidos, que fue nada más y nada menos que congresista de los Estados Unidos
y también participó, fue ex jefe de derecho penal de los Estados Unidos, del ejército norteamericano, y donde él declara claramente cuál fue el actuar del ejército norteamericano, y lo dice de primera fuente porque fue un miembro importante de los Estados Unidos y fue congresista también, de cómo ellos de alguna manera fueron motivando, incentivando el islamismo frente a los gobiernos laicos. Los gobiernos laicos son los gobiernos que, si bien son religiosos, pero mantienen una separación entre el Estado y la religión, ¿verdad? Ejemplo de eso era Siria, ¿verdad? De Bashar al-Assad, que tenía un gobierno que de alguna manera respetaba a todas las otras religiones, que no tenía que no fundía las funciones del Estado con la religión, y que de alguna manera era uno de los gobiernos más abiertos en términos religiosos y de respetos hacia las minorías de todo Medio Oriente. Sin embargo, fue derrocado con apoyo de los Estados Unidos y de gran parte de la OTAN, ¿verdad? Y de Israel, para ponerle actualmente al gobierno de una nueva plataforma que no es otra que el Estado Islámico y el Ejército Libre de Israel. Pero sin más, vamos a poner el video, que creo que él de alguna manera desarrolla muy bien y con lujo de detalles toda esa situación, ¿verdad? Y tenemos que leer Pues porque... darle que oculta nomás esa barra y Sí. así vemos bien. Bueno, si querés leo, no sé si te parece. What I do know, Lo and que I can sí tell you sé about y les puedo Aleppo, contar is sobre that Alepo es que Rusia estaba extremadamente reacia a involucrarse en el combate en Siria. La guerra comenzó en el 2011, cuando Estados Unidos desembarcó a sus agentes de la Central de Inteligencia CIA para comenzar a coordinarse con AI, que es Al-Qaeda. Habíamos sido defensores incondicionales de Al-Qaeda desde antes de que comenzara formalmente la guerra. Hoy somos partidarios de Al-Qaeda, que siguen embotellados en la provincia de Idlib, Siria. La CIA los abasteció bajo la secreta operación Timber Sycamore. Les dimos todas sus armas antitanque, todos sus misiles antiaéreos, y Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza sustituta sobre el terreno. Ellos, junto al EIS, que es el Estado Islámico, ha llevado a cabo la misión de Estados Unidos junto con un gran número de afiliados que realmente son una especie intercambiable. Los soldados del ejército sirio libre pasan al Estado Islámico, a Al-Qaeda y al ejército sirio libre con bastante fluidez. Nosotros empezamos esa guerra. Estados Unidos tiene una política estratégica de utilizar sustitutos para hacer la guerra. Nuestro objetivo era derrocar al gobierno legítimo de Siria, y para ello empleamos a soldados sustitutos, que eran los más viles de todos los terroristas. Algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Bueno, creo que es claro lo que acaba de afirmar este coronel del ejército norteamericano. Realmente, ellos mismos crean estos terroristas, estos rebeldes, cuando les conviene, ¿no es cierto? Y después de pasar de ser terroristas, de ser no sé qué, ¿cómo se llama?, cortar cabezas, como el caso del presidente actual de Siria, pasan a ser grandes demócratas. Esa es la realidad del imperio anglo. Y así también quieren de esa forma ejercer su dominio sobre Medio Oriente, generando estos extremismos religiosos. Unas personas en los comentarios pusieron de la transmisión de ayer que estos musulmanes extremistas asesinan cristianos, pero recordemos quiénes crearon esos extremismos religiosos. Fueron justamente los imperios anglos,
Y también tenemos que recordar que ahora mismo están siendo perseguidos cristianos en Siria porque, claro, este señor no va a dejar de ser extremista porque ahora se le puso el mote de demócrata, ¿verdad? En cambio, vimos en las entrevistas estas que se habían hecho a Muhammad Marandi y recién más vi un video, vamos a ver si podemos compartir con ustedes antes de cerrar nuestra transmisión también de la iglesia de San Salvador que está en Irán, una iglesia cristiana que es del siglo XVI, del siglo XV o XVI, es esa iglesia cristiana, hermosa iglesia que existe hasta hoy en Irán, porque Irán es un país que si bien es religiosamente, digamos, el Estado es musulmán, tiene un respeto a las diferencias religiosas muy importante, admite las religiones judías, la cristiana, etcétera, a diferencia de lo que hace el Estado de Israel, que le persigue también a los cristianos, no solamente le persigue a los musulmanes, le persigue también a los cristianos, y por eso es que el Papa Francisco llamaba a los cristianos de Gaza todos los días, llamaba a la parroquia cristiana de Gaza. Y Víctor, quería comentar ya para ir cerrando nuestra transmisión esta noticia que sale en Guerras y Geopolítica. Dice: imagen e informes no confirmados sobre 3 buques no identificados en llamas en el Golfo de Omán, cerca del estrecho de Hormuz. Mucho ojo con esto, porque realmente quien controla el estrecho de Hormuz, y ahí vemos la imagen, es Irán. Y de una forma, justo ayer Ricardo decía, Víctor, que una forma muy sencilla en que Irán puede hacer que este estrecho se cierre es hundiendo 3 barcos ahí en el estrecho, y ya por mucho tiempo va a ser imposible de transitar. Y algunos especialistas, nosotros ayer decíamos que un 15%, entre un 15 y un 20% del petróleo del mundo pasa por ese estrecho, pero hoy escuché que algunos especialistas hablaban del 25%, un cuarto del petróleo del mundo. Si eso es cierto, aunque fuera 15% igual, sería trágico para el precio del petróleo que se cierre este estrecho, Víctor. Sí, además tenemos que tener en cuenta que Trump dijo que Estados Unidos no estaría interviniendo siempre y cuando Irán no atacara ningún interés ni ninguna base norteamericana en la región. En ese caso, supuestamente no estaría atacando. Ya sabemos bien que ese mensaje es bastante ambiguo porque conocemos todos los casos de bandera falsa que se han utilizado a lo largo de la historia para justificar una intervención norteamericana en cualquier lugar del mundo. El mismo caso de Pearl Harbor, ¿verdad? Que muchas veces se ha tomado, el que sí está comprobado, que no es teoría de conspiración, es el famoso ataque en el Golfo de Tonkin, ¿verdad? Que fue la excusa para intervenir en la guerra de Vietnam. Y por otro lado también tenemos el ejemplo de las famosas armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Irak, que nunca terminaron de demostrarse ni se puso ninguna prueba, aun cuando Estados Unidos ocupó Irak. Nunca pudo comprobar de que haya ningún tipo de material de armas de destrucción, de destrucción masiva, ¿verdad? También en su momento Colin Powell presentó ante el Congreso de los Estados Unidos un frasco que supuestamente contenía anthrax desarrollado por los iraquíes, que también resultó ser falso. No iba a traer jamás en un frasquito anthrax. Pero de todas formas eso también fue falso, y toda esa narrativa que justificó esa guerra en Medio Oriente, ¿verdad? Esa guerra que se le llamó la guerra infinita, ¿verdad? Y bueno, ahora no sabemos si en cualquier momento Israel pueda fingir un ataque supuesto, ¿verdad?, de Irán a algún interés de los Estados Unidos que le empuje a Trump a intervenir en su ayuda, vamos a decir. Entonces, este ataque que estamos viendo, cuidado que no sea algo parecido, ¿verdad? Así es, Víctor, vamos a ver si me permite el internet mostrar. Acá está la Catedral de San Salvador in Safán en la República Islámica de Irán, construido por los armenios entre 1606 y 1664 en el siglo XVII
Popularmente se conoce como Bank, que en armenio significa monasterio. Miren qué belleza esta iglesia cristiana en Irán. Entonces eso nos da una idea de realmente que lo que es cuando se la música, ¿verdad? Lo que es cuando existe esa integración religiosa en los países que tradicionalmente han estado en Medio Oriente, ¿verdad? A diferencia de lo que sucede con Israel, donde ellos solamente quieren estar ahí, los sionistas. Ni siquiera los judíos pro Palestina pueden estar tranquilos ahí. Hermosa iglesia, realmente una hermosa iglesia. Y también quiero mostrar otra imagen, si me permitís, Víctor, que es de las impresionantes movilizaciones que hubo en Países Bajos. Estas movilizaciones en Países Bajos realmente impresionantes en apoyo a Palestina. Entonces, pero son unas movilizaciones gigantescas, ¿verdad? Yo no sé si se ve bien porque tengo a veces un poco de problema de internet para mostrar así. Pero impresionante, realmente impresionante para mostrar que hay un mundo fuera de la prensa occidental. Hay todo un mundo ahí que se desarrolla y asimismo las movilizaciones en todo el mundo en contra del genocidio al pueblo palestino demuestran que lo que está haciendo en este momento la comunidad europea es volver a apoyarle a los belicistas, a los guerreristas, a estos que juegan a traición como son estos israelíes sionistas, va realmente en contra de lo que hasta los pueblos europeos quieren. Vamos a compartir acá un material más que nos pasa Víctor. Víctor, si estás ahí, también te espero en escena otra vez para ir despidiéndonos ya de nuestro público porque ya es un poco tarde, pero agradeciéndole muchísimo a toda la gente también. Muchas gracias porque se sumaron más suscriptores a nuestro canal, así que les agradecemos muchísimo. Suscribirse a nuestro canal no tiene ningún costo, pero van a poder escuchar estos análisis y estas opiniones un poco diferentes a las que van a escuchar en los medios occidentales. Entonces creo que tenemos que entre todos construir esa verdad compartida de la cual siempre hablamos también, Víctor. Sí, así mismo. Y bueno, queríamos compartir un material también con ustedes. Attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Vamos a ir leyendo, ¿verdad? Porque está en inglés y bueno, es muy interesante porque constantemente, ¿verdad? Nos dicen que el agresivo es Irán, de que el que quiere amenazar a la región, que es un peligro para el mundo. Sin embargo, este profesor, que es justamente israelí, expone, fue en un debate televisivo donde había un alto funcionario israelí que estaba exponiendo, ¿verdad? Su versión de los hechos que ya es hartamente conocido, que conocemos a través de todos los medios masivos de comunicación empresariales. Pero bueno, este profesor que estaba ahí entre el público, se le dio la palabra y bueno, dio este mensaje que a mí me parece muy importante y que es muy contundente a su vez, ¿verdad? Entonces vamos a escucharle y bueno, no sé si... Iran has never attacked a Irán neighbor. nunca ha Israel atacado a has sus vecinos. repeatedly attacked Israel ha its neighbors. atacado Iran repetidamente a sus vecinos. No sé si se escucha. A vos Voy se a te volver a escucha. poner. Ahí puse en silencio el video para que se te escuche bien a vos. Voy a poner ahí. Perdón. Bueno, a ver, entonces si mejoramos un poco ahí. La idea sería escucharte a vos nomás porque está subtitulado, ¿sí? ¿Sí te parece? Por Sí. algún motivo parece que sale. Bueno, mientras tanto, saludarle a toda la gente que nos está siguiendo desde Tarima Digital PI. Muchas gracias por acompañarnos y voy a leer algunos mensajes mientras Víctor prepara eso. Dice Comando PI, Santi Peña enviará nuevos aviones super tucanos para apoyar a Israel. Bueno, vamos a reírnos porque salieron carísimos esos aviones en Paraguay y sabemos que son aviones de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Nora Aguirre dice, ahí están los aviones cisterna que no son de ayuda a Israel. Así es, lastimosamente no son de ayuda, son para, ojalá fueran aviones cisterna para que la gente tenga, no sé, agua, para apagar un incendio, pero bueno, tienen fines bélicos. Ali Figueredo dice, ¿qué pasa con Hispan TV que no está transmitiendo? Hubo un atentado que hizo Israel en contra de un canal que estaba transmitiendo en vivo en Irán. Hispan TV, ustedes saben que es un medio iraní también, entonces puede ser que también Hispan TV esté afectado por alguno de los bombardeos que hizo Irán, pero específicamente no fue Hispan TV el que fue impactado, fue otro medio de comunicación. Y bueno, nuestra solidaridad con los periodistas que son víctimas también en esta guerra, víctimas civiles que no tendrían que existir, pero Israel no respeta nada. Después le tenemos acá a Nora Aguirre que dice, John Elton, noticias muy actuales con la guerra, hay muchos muertos civiles, hay muchos más muertos civiles en Irán y como que dicen que Israel avisa dónde va a bombardear, todo es terrible, sí, así mismo. Esto demuestra una vez más cómo a Israel no le importa los civiles, no le importan los civiles, porque si realmente sus objetivos fueran militares, no tendría esos bombardeos, tantas muertes civiles. Eso, Bueno, de hecho, Mercedes, Israel tiene una superioridad aérea y una superioridad inclusive militar sobre Irán. Sin embargo, eso no se podrían dar el lujo de tener de ese ser enfoque precisos. militar y Sí, no, pero sin embargo, estos mismos ataques que tanto fueron vanagloriados como una gran operación por Occidente a las cúpulas militar iraní, se los hizo en sus propios hogares, ¿verdad? Fueron en los hogares de los militares, fueron sí, bombardeados con todas sus familias adentro, sin ningún tipo, murieron muchos niños, murieron muchas mujeres, ¿verdad? Y bueno, eso de ninguna manera salió en Occidente en los medios de comunicación, como tampoco salió que también bombardearon áreas residenciales, ¿verdad? Donde murió mucha gente. Justamente podemos poner el video de Marandi, por último, para que hablaba de esa situación. Tenemos este video, después ponemos el de Marandi, que él tuvo también un debate, o sea, le llamaron, como es un profesor muy renombrado, le llamaron en un medio de comunicación Sky News, que es sí, occidental, pero al ver que él estaba narrando algo que no les gustaba a ellos, le quisieron cortar, inclusive le hablaban de otras cosas con tal de que no diga de que Israel también estaba atacando en ese momento a civiles y estaba asesinando a gente inocente que no es militar y que no debería ser objetivo militar, ¿verdad? Bueno, entonces le escuchamos a este profesor, si te parece, Mercedes. adelante. Irán nunca ha atacado a un Israel has vecino. repeatedly attacked its neighbors. Israel ha Iran atacado, signed perdón, the non-proliferation. un poco rápido, como dice Mercedes. Iran has Irán never nunca ha attacked a atacado a un neighbor. vecino. Israel has repeatedly Israel ha atacado attacked its neighbors. repetidamente a sus Iran vecinos. signed Irán the firmó non-proliferation el Tratado de treaty. No Israel Proliferación has de Armas refused to Nucleares. sign. Israel se ha Iran negado a submits to firmar. inspection by Irán the se somete a la International inspección de Nuclear la Agencia Energy Internacional de Energía Agency. Nuclear. Israel Israel se refuses niega to a submit. someterse. Iran has no Irán nuclear no tiene weapons. armas Israel has nucleares. between Israel tiene 75 entre and 400 75 y nuclear 400 weapons. armas So nucleares. Israel Así que poses an Israel existential representa threat una to amenaza Iran. For the existencial para last Irán 40 years, durante los últimos Israel has 40 años. conducted a Israel ha llevado systematic a cabo una campaign of campaña sistemática de disinformation about desinformación sobre Irán. Iran. ¿Por qué las Why the mentiras? lies? Dice este Why the profesor. double ¿Por qué standards? los Why dobles the estándares? hypocrisy? ¿Por qué la hipocresía? Bueno, la gente le aplaudió, pero además hay que decir que no solamente es un peligro para Irán, ¿verdad? Es un peligro para toda la región. Desde que bueno, Irán de alguna manera participó de la destrucción ya de los 6 países de Medio Oriente, que justamente un general, el general, bueno, no me viene en la mente ahora el nombre, pero muy célebre general que estuvo a cargo de la invasión de Irak en el, en el, en los-
en la guerra del Golfo, ¿verdad? Hablaba de la destrucción de 7 países, que también Netanyahu hablaba en su libro, ¿verdad? En la destrucción de 7 países de Medio Oriente que tendrían que ser de alguna manera destruidos como Estado para que de alguna manera se implantara ese objetivo del gran Israel en Medio Oriente. Bueno, ¿Puede ser Tommy Franks? no, el general que justamente hablaba de esto, te digo así rápido ahora. Colin Powell. No, el general Donald es Rumsfeld. Wesley Clark, es Ah. el general del ejército de los Estados Unidos, Wesley Clark, Ujú. que fue el comandante justamente de las fuerzas norteamericanas en la guerra del Golfo. Bueno, entonces, no sé si vas a leer ese. Sí, no recuerdo si estaba, un ratito ahora que me acuerdo, está sin sonido. No recuerdo si estaba en castellano o en inglés. Vamos a ver para ver si podemos, si leemos o si es que está en castellano mejor, ¿verdad? Ahí, parece que... No. Ahora sí que le saqué el sonido. Bueno, ya es la hora. Vamos a ponerle sonido. Voy a escuchar nomás ya. Sí, está en inglés. Entonces voy a ir leyendo por encima del sonido, si les parece. Vamos a poner el sonido despacito nomás. Y vamos a ir leyendo por encima del sonido. Así que usted niega que los altos mandos hayan sido asesinados. Quiere decir que a lo que se refiere es básicamente a un ataque, a un acto de agresión en el que de repente disparan misiles contra objetivos civiles. Vamos a ir más lento porque quiero introducir que esta es una entrevista que le hace una periodista al profesor Mohamed Marandi, que es un profesor universitario de Irán, y donde él empieza a responderle a esta periodista bastante insolente, realmente la periodista queriendo culparle a los iraníes de su suerte, ¿verdad? De estos ataques que están recibiendo de parte de Irán. Y él le pregunta a la periodista, así que usted niega que los altos mandos hayan sido asesinados. Y le responde Mohammad Marandi, quiere decir que a lo que se refiere es básicamente a un ataque. Un acto de agresión en el que de repente disparan misiles contra objetivos civiles en edificios de departamentos y masacran a la gente en esos edificios de departamentos con sus familias. Para usted eso es apuntar a un objetivo. Es un acto realmente sofisticado. Y le dice la periodista, si me permite preguntar, ¿se han atacado instalaciones militares? Le pregunta la periodista. Lo que está en amarillo es lo que pregunta la periodista. ¿Se han atacado instalaciones nucleares? Le pregunta la periodista. Uno de los edificios donde estaban algunos de esos comandantes, uno o dos de estos comandantes eran edificios de departamentos donde había personas. Murieron 60 personas, 20 niños había en esos departamentos. Eso es gente, como a usted no le importa, pero sí a gente como nosotros. Para ustedes, gente como ustedes que apoyan el etnosupremacismo y que el pueblo elegido pueda masacrar y exterminar. Y le responde a la periodista, profesor Virandi, yo solo estoy tratando de entender la perspectiva. Estamos tratando de darle tiempo en antena para que pueda darnos la perspectiva iraní sobre esto y queremos saber y entender la posición de Irán en esto. ¿Irá ahora a la mesa de negociaciones? Donald Trump, después de lo que se lanzara una serie de ataques aéreos y este ataque, llamó a Irán a volver a la mesa de negociaciones. Como portavoz del régimen o, ya sabe, como alguien que trabajó estrechamente con el equipo negociador, ¿cree que ahora Irán irá a la mesa de negociaciones? Qué insolente realmente esta periodista. Su régimen debería saberlo y su agencia de noticias o su canal de televisión.
Le responde Marandi. Debería saberlo mejor. Estábamos en las mesas de negociaciones. Fue Trump el que conspiró con Netanyahu para atacar Irán. Así como usted tergiversa la verdad. No debería invitarme porque queda fácilmente en evidencia. Irán estaba negociando. Inicialmente Trump tenía una posición y también Witkoff, perdón, eso fue muy rápido, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. Luego cambiaron de postura y dijeron que nada de enriquecimiento y luego continuaron las negociaciones y la noche antes del ataque Trump dijo no queremos la guerra, imagínate, la noche antes del ataque. Y luego después del ataque dijo estamos a favor de ella. Y usted me habla de Irán. Irán va a volver a la mesa de negociaciones. Menuda audacia. Vamos, sea un poco, muestra al menos un poco de integridad. Un poco de integridad le ayudará. Bueno, ahí entonces la entrevista que le hace esta periodista antes. Este profesor muy destacado, después, justamente ayer estábamos viendo, Víctor, lo que decía este profesor respecto a que había una comunidad judía en Irán muy respetada, que tenía sus restaurantes, tenían sus sinagogas, inclusive a pesar de que ellos no reconocen el Estado de Israel de la misma forma en que no reconocían a Sudáfrica en tiempos del apartheid, y son dos temas muy parecidos, son casi en paralelo, ellos, sin embargo, sí, por supuesto, permitían el libre tránsito de los judíos que vivían en Irán y que vayan a visitar los sitios sagrados que hoy están ocupados por Irán. Me parece que con esto tenemos suficientemente claro todo el panorama de quiénes son los que están queriendo esta guerra, quiénes son los que están oprimiendo y quiénes no quieren que en Medio Oriente se desarrolle la paz con una sociedad integrada que reconozca todas las religiosidades que ahí existen. Si puedes abrir tu micrófono. Perdón, además se ve claramente en el video de que en todo momento la periodista intenta de cambiarle conversación, no dejarle desarrollar, no dejarle hablar de esos puntos que para ellos son de alguna forma picantes, vamos a decir, o que le molesta, ¿verdad? Que se han expuestos, ¿verdad? Y que todo el tiempo la prensa occidental busca acallar, tapar o en el caso en que no puedan tergiversar, ¿verdad? Bueno, también, no sé si hay tiempo para hacer el video de Wesley Clark, donde justamente él habla, ¿verdad? En un auditorio donde no estaba hablando sobre este tema, pero hace una confesión, ¿verdad? De cómo, de los planes que a él le toman por sorpresa en ese momento destruir 7 países. Posteriormente al 11 de septiembre, siendo que gente como él maneja información de inteligencia y que sabía que no tenía nada que ver Irak con el ataque del 11 de septiembre, que era nada más y nada menos que una persona familiarizada con un régimen que es aliado de los Estados Unidos en los Medio Oriente, como es Arabia Saudí, Osama Bin Laden, y que era enemigo justamente de Irak y de Saddam Hussein, ¿verdad? Que no tenía nada que ver, ¿verdad? Que no tenía ni una relación. Es como hablar acá de Bolsonaro y de hablar de Bolsonaro y hablar de Maduro, ¿verdad? Son personas que no tienen compatibilidad, ¿verdad? Pero de alguna manera, como nosotros vemos de Occidente, le vemos a los asiáticos, vemos que todos son de ojos tirados, decimos que todos son iguales. Bueno, como Osama Bin Laden es de Medio Oriente, es musulmán, y le vemos por otro lado a Saddam Hussein, se presta esa confusión, y de eso se agarraron para crear ese objetivo geopolítico que era someter a un país tan rico en petróleo como es Irak, y la destrucción de Irak, que era también un rival geopolítico, por cierto, de Israel, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, acá vemos, no sé si podemos vamos a tener que leer también porque está en inglés, ¿verdad? Bueno, le tenemos al general Wesley Clark, comandante del ejército de los Estados Unidos en su momento, ¿verdad? Ahora actualmente retirado. 10 días después del 11 de septiembre de 2001 fui al Pentágono y vi al subsecretario Wolfowitz. Así que bajé las escaleras para ver un montón de gente. Vamos a bajarle la velocidad porque es imposible así realmente.
Puedes ir defendiendo también. Sí, sí. Bueno, al subsecretario Wolfowitz. Así que bajé la escalera para ver a un montón de gente para mí. Y entonces uno de los generales me llamó y me dijo, señor, venga aquí, tengo algo que hablar con usted, un momento. Y le dije, lo siento, estoy muy ocupado. Y me dijo, no, no. Me dijo, hemos tomado la decisión de entrar en guerra con Irak. Esto sucedió alrededor del 20 de septiembre aproximadamente. Así que dije, vamos a entrar en guerra con Irak. ¿Por qué? Él dijo, no lo sé. Dijo, supongo que no tenemos otra cosa que hacer. Así que pregunté, ¿hay alguna información que conecte a Saddam con Al Qaeda? Y dijo, no hay nada nuevo en ese sentido. Ellos simplemente tomaron la decisión de entrar en guerra con Irak. Él dijo, supongo que es como si quisiéramos hacer algo con los terroristas, pero tenemos un buen ejército y podemos derribar gobiernos. Y dijo, supongo que sí, si todo lo que tenemos es un martillo, todos los problemas tienen forma de clavo. Y después fui a verle unas semanas después. Y por aquel entonces ya estábamos bombardeando Afganistán. Y le pregunté, ¿aún vamos a entrar en guerra con Irak? Me dijo, no, es peor que eso. Y dijo, él fue a su escritorio, cogió un papel y dijo, he cogido esto de arriba, es decir, de la oficina del secretario de Defensa. Y dijo, esto es una memoria que describe cómo vamos a invadir 7 países en 5 años. Empezando por Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y para terminar Irán. Bueno, clarísimo. La verdad sobre Medio Oriente, la verdad es, si allí no hubiera petróleo, sería como África. Nadie está amenazando con intervenir África. El problema es el contrario. Nosotros seguimos pidiendo a la gente que intervenga y lo pare. Y no hay duda que la presencia del petróleo en la zona conlleva un gran poder de exportación. Bueno, ese es el punto que queríamos justamente exponer, después hablar un poco más, pero es el hecho, ¿verdad?, de que de alguna manera ya hablaba de destruir 7 países y que al final iba a ser Irán, lo cual ya está, lo cual estamos viendo, porque todos y absolutamente todos esos países ya han sido invadidos y destruidos. Así es, Víctor. Tremendo este video, me acuerdo que habíamos pasado hace un par de semanas también en Tarima Digital PI. Hoy vemos cómo Irán ha sido realmente la víctima en esa lista que ya estaba predeterminada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos tenían un martillo y entonces todos los problemas tenían que tener forma de clavo, ¿verdad? No importaba. Para ellos todos estos países eran clavos nada más. Tenían un martillo y tenían que usar. ¿Qué significa eso? Que la industria armamentista, belicista, el complejo industrial, militar, financiero necesita guerras.
y necesita también apropiarse de recursos naturales estratégicos y de zonas geográficas estratégicas. Y en este momento para ellos Medio Oriente es clave, entonces bueno, no importa las vidas humanas, no importa nada. Ya lo hemos vivido en América del Sur con los genocidios también que hemos sufrido. Y dice Nora Aguirre, si conocemos la manera traicionera de Israel, ya vimos bastante en Gaza. Ella dice también Finlandia o Noruega. Noruega fue el que se despegó de ayudar a Israel. Noruega fue el país que dijo que estaba en contra de esta ofensiva de Israel en Irán. Y creo que Estados Unidos también está comprometido con MAGA. Está en una encrucijada, se está despegando de esta guerra que inició Israel. Parece que no tanto, lastimosamente parece que Estados Unidos más bien quiere continuar o apoyarle a Israel porque le ve a Israel como que no las tiene todas consigo. McCain también dice que hay que hablar del papel de Inglaterra, tanto en Ucrania como en Medio Oriente. Sí, ahí el imperio anglo es clave, pero algunos analistas dicen que le va a costar caro esto a Estados Unidos. Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos que hace 50 años atrás. Estados Unidos está en declive, es un imperio en declive, aunque eso pueda llevar todavía varias décadas en terminar desplazado por otras potencias. Entonces es un imperio sumamente peligroso, pero que además tiene muchísimos problemas internos que le van a pesar mucho si es que llega a entrar en esta guerra entre Israel e Irán, aunque ya vimos las señales que hay de que efectivamente estaría ingresando, Víctor. Así mismo, Mercedes. Y bueno, esperemos que mañana nos despertemos y estemos en una mejor, aunque no parece ser, ¿verdad? Una mejor situación, aunque no parece ser. Esto en realidad está cada vez peor en Medio Oriente. De alguna manera no era inesperada, de alguna manera le subestimaron a Irán, la respuesta de Irán a ese descabezamiento de su ejército. Y de alguna manera se ven humillados, porque es la primera vez que hay que decir que Tel Aviv ha sido bombardeada. Y bueno, todo lo que representa Israel, ¿verdad? De alguna manera se basa en la superioridad y que en su momento también lo tenían ese país, Alemania, ¿verdad? En la época del señor del bigote, ¿verdad? Que supuestamente era un ejército invencible, un ejército invulnerable, un ejército hasta que empezó a demostrar empezó a tener esa derrota, que el caso más emblemático es en Stalingrado, ¿verdad? Bueno, de alguna manera Israel se ha demostrado que ya no es ese ejército invulnerable que puede matar y nunca tener también bajas, ¿verdad? Y bueno, esa humillación de alguna manera hace que se vuelva más agresivo y quieran tener una violencia extrema, ejercer una violencia extrema ante la insolencia que para ellos representa un país que solamente está respondiendo y se está defendiendo ante un agresor, una civilización antigua, con una cultura muy, muy, muy rica, ¿verdad? Como es la cultura persa, iraní, ¿verdad? Ahora, de alguna manera, estas potencias, ¿verdad? De la OTAN y Estados Unidos, de alguna manera pueden querer destruir, ¿verdad? Como ya lo hicieron con otras, ¿verdad? Como Irak, que es la Babilonia. Entonces, ojalá que eso no suceda y que tengamos mañana por alguna razón, una situación de diálogo y de que estos líderes mundiales tomen razón, ¿verdad? Así es, Ricardo. Bueno, le agradecemos. Víctor, estoy acostumbrada a Ricardo. Le agradecemos mucho a Víctor José Duré Bañuelos, ingeniero, geógrafo y ambiental, que nos está acompañando en la transmisión de hoy para darnos también un poco la visión geográfica de todo lo que es este conflicto con una perspectiva también histórica. Y vamos a continuar analizando esto en las siguientes transmisiones. Ya es hora de despedirnos de nuestros amigos digitales. Víctor, te paso la palabra para que te despidas y después yo diré las palabras finales. Buenas noches y mucha fuerza a todos nuestros teleaudiencias, nuestros, ¿cómo le llamamos?
Nuestros amigos digitales. Nuestros amigos digitales. Bueno, muy buenas noches para todos nuestros amigos digitales. Muy buenas noches. Si es que esta transmisión fue de su agrado, esperamos que nos pongan un me gusta. También, si es que están por primera vez en nuestro canal, que se suscriban a Tarima Digital PI. Si quieren apoyarnos un poco más, pueden hacer también un super chat, un super gracias. Nos ayuda muchísimo a cubrir los costos de estas transmisiones. O ser miembro de nuestro canal, que apenas sale 49 centavos de dólar, menos de medio dólar por mes. Van a ayudarnos muchísimo a que estas transmisiones lleguen a más personas. Y al mismo tiempo quiero comentarles que Tarima Digital PI es un medio que también analiza temas de energía, de actualidad, de geopolítica, y acompañamos las movilizaciones ciudadanas que casi ningún medio cubre así íntegramente como nosotros, que hacemos las transmisiones en vivo. Entonces, de gran ayuda todo lo que puedan apoyarnos. Si no pueden apoyarnos, no se sientan mal. Si no pueden apoyarnos económicamente, nos apoyan muchísimo suscribiéndose a nuestro canal, recomendándole nuestro canal a otras personas, y también si nos están escuchando en diferido, no se olviden de dejarnos su mensaje de apoyo, su mensaje de crítica. Todos los mensajes son bienvenidos siempre que sean en forma respetuosa, y aceptamos todo tipo de debates de ideas, respetando, por supuesto, a todos los seres humanos. Esperamos que muy pronto haya paz en el mundo, es el deseo de Tarima Digital PI. Nos volvemos a encontrar muy pronto otra vez y esperemos que con mejores noticias. Chao, chao.